¿Estamos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos justamente aquí en 50 más 1 Podcast, un espacio de temas que realmente importan. Ya como hemos estado conversando la semana pasada, iniciando este ciclo de entrevistas y conversatorios que tenemos con especialistas, hoy día también vamos a tener la oportunidad de hablar con un candidato al Senado. Ciertamente este estamento nuevo en este nuevo Congreso bicameral va a ser supremamente importante para el desarrollo político de nuestro país. Y justamente dado ello, vamos a iniciar aquí con el señor Aníbal Sánchez Aguilar, ¿ok? Aníbal Sánchez Aguilar va como senador nacional con el número 23. Y justamente lo que quisiera básicamente esta noche, señor Aníbal, es un poco conversar con usted, que nos permita desarrollar y entender un poco más las propuestas que tiene usted, sobre todo, y también el partido por el que va, que es Avanza País. Ciertamente hemos estado conversando previamente de algunos temas que definitivamente la población, los ciudadanos y ciudadanas deben saber, justamente teniendo en consideración este contexto electoral, que yo sé que les va a ser de mucho agrado. Muy buenas noches, señor Aníbal. Bueno, muy buenas noches, muy agradecido por la invitación. Un saludo a a toda la audiencia de 50 más 1 podcast. Sí, es verdad, como usted señala, estamos en una contienda electoral donde definitivamente se manifiestan las diferentes propuestas de diferentes candidatos de diferentes partidos, por supuesto, tratando de ganar el calor popular, en este caso, el que habla representando Avanza País, un partido nuevo en realidad, no tiene muchos años en la política, pero que intenta convertirse en una fuerza política importante, no solamente ahora, sino incluso hacia el futuro. Y que tiene un plan de gobierno bastante sólido, integral, que busca abordar con buen pie el tema social, económico, ambiental, institucional del país, porque el tema de las instituciones ahora que se ha perdido mucha de la confianza ciudadana en las instituciones es un tema central. Hay mucha desconfianza en órganos tutelares de la República que es necesario definitivamente ir pensando en una reforma y por ese orden y por ese norte se irán las propuestas. Y también un partido que busca abordar temas centrales, ¿no? Hay un tema que es bastante angustiante, que es, a pesar del crecimiento económico que ha tenido el Perú en los últimos 30, 35 años, el tema de la desigualdad de oportunidades sigue vigente. Problema que afecta a gran cantidad de peruanos y especialmente a los más jóvenes. Entonces hay que trabajar bastante para ir disminuyendo esos niveles de desigualdad en el país. Y otro problema central, la parte de la corrupción, es justamente este tema de la seguridad ciudadana, un tema en donde se vive un momento neurálgico para el país, con un impacto bastante negativo del actuar de la delincuencia, con delitos muy graves, con vigencia y presencia del crimen organizado, y con el robo callejero, con los delitos comunes que afectan y van asfixiando a la población. Mire, las tasas de homicidios en los últimos 5 años han crecido en forma impresionante, cerca del 75%. Teníamos una tasa de homicidios en el año 2020 de casi 6 muertes por 100.000 habitantes, y en el año 2025 se estima casi llegamos a 11 muertes por 100.000 habitantes, con lo cual es un crecimiento impresionante, o el número de extorsiones que existen en el país y que afectan incluso a los más pobres, a las personas que tienen sus pequeños negocios, la bodega de la esquina, la farmacia, hasta los colegios, el transporte. Entonces, yo creo que las políticas para afrontar en forma directa el tema de la seguridad ciudadana están a la orden del día y deben ser prioridad en este momento político que vive el país. Y de igual manera, un aspecto central que creo que lo hemos venido mencionando, el tema del crecimiento económico. Hay que generar estabilidad. Hemos tenido un proceso de inestabilidad política muy grande. Tiene cerca de 8 presidentes de la República en menos de 10 años y ahora se viene el noveno, y que afecta definitivamente la estabilidad macroeconómica también. El Perú podría estar creciendo por encima del 3%, 4 o 5%,
pero la misma inestabilidad política afecta gravemente la situación de nuestro país y justamente lo que queremos es buscar hacia adelante mantener la vigencia de la estabilidad, las buenas reglas en el mercado, mantener el respeto a las normas, los contratos, generar empresas desde la micro, pequeña, mediana o gran empresa que permita generar valor en el Perú, porque lo contrario, las familias demandan alimento, vestido, calzado, vivienda, y alguien las tiene que producir. Y el sector privado creo que es un sector muy importante que está aportando al crecimiento. Y ahí están miles de millones de emprendedores en el Perú, gran parte de ellos en el sector informal de la economía, pero que están creando valor, creando empleo, y creo que esa visión de tener un crecimiento dinámico en términos económicos nos ayudará también a disminuir los altos niveles de pobreza que tiene el Perú y sobre todo incluir y permitir ir disminuyendo también los niveles de desigualdad que hablaban. Entonces, hay una gran tarea por delante y yo creo que en este terreno las normas que se aprueben en el Senado de la República deberán estar orientadas fundamentalmente al bienestar ciudadano, que es lo que manda, digamos, el ideal de un gestor público, ¿no? Justamente tomando lo que acaba de decir, ¿no? Miren, ciertamente lo que usted ha estado conversando y nos ha estado explicando tiene una visualización netamente un poco más quizás ligada a políticas, ¿no? Y esa es quizás una labor que eventualmente debería hacerla un poco más al Ejecutivo. Pero en este momento, ¿no? Y justamente dada su postulación al Senado Nacional, y viendo la parte legislativa, usted como senador y que va justamente en representación de un partido político que ya tiene representación en este momento y que muy probablemente dentro de la opinión pública quizás no tenga esta visualización tan positiva, pero ¿qué es lo que en este caso, ¿no? Usted de llegar al Senado podría desarrollar? O sea, ¿por qué podrían en este caso eventualmente los ciudadanos y ciudadanas votar por usted? ¿Cuál haría o su trabajo haría la diferencia para que en este caso el Partido Avanza País pueda tener, mejorar ese aspecto, ese rostro que eventualmente el peruano de a pie desea, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué propone usted dentro del Senado? Por ejemplo, ¿no? Y ahí justamente quisiera entrar un poco a cuestiones concretas. En cuanto, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con la seguridad. Usted también habló sobre ese tema, me parece sumamente importante, definitivamente creo que cada uno de nosotros que estamos aquí sentados, y los que están aquí y quienes nos están viendo en este caso, ha sufrido sobre los temas netamente ligados a la criminalidad. Pero una de las propuestas que tiene su partido tiene que ver con incorporar más agentes policiales, muchos más, y también la construcción eventualmente de penales, ¿no? ¿Usted cree que realmente estas son medidas que se puedan realizar en este proceso, en este momento, en este quinquenio que viene por parte de Avanza País? ¿Qué es lo que usted propone? Bueno, es verdad, el Senado de la República aprueba las leyes, seguramente que se pueden hasta modificar algunas que proveen de la Cámara de Diputados, eso es muy importante, pero en este tema específico que usted señala, creo que primero, la primera gran tarea que se tiene con un nuevo gobierno, en este caso de Avanza País, es la estabilidad. No podemos pensar en políticas de lucha contra el crimen cuando hemos tenido cerca de 20 ministros del Interior en menos de 5 años. Entonces, no hay política de seguridad ciudadana que lo sostenga. Las compras no se realizan, el equipamiento policial queda desfasado. Entonces, lo primero que hay que hacer es justamente apuntalar las labores de prevención e inteligencia de la policía, dándole los recursos suficientes que les permitan abordar su labor inmediatamente a partir del 28 de julio, porque ese es el tema central que está viviendo en estos momentos el país. Y eso se hace con normas que se aprueban en el Senado de la República. El tema de reforzar el recurso humano es fundamental. Creemos y creo que está demostrado que existe un déficit de recurso humano, necesitamos más policías, porque los 135.000 policías que existen, definitivamente si uno piensa en las 24 horas del día que tengan que estar trabajando, estamos hablando ya de la mitad, de cerca de 70.000. Y si pensáramos en un trabajador común y corriente de 8 horas diarias de trabajo, estaríamos hablando de un tercio.
Entonces, el déficit policial se manifiesta definitivamente, pero además de ello, deberá estar bien focalizado. Es decir, la distribución de los recursos que se tengan que realizar en términos de recursos humanos, equipamiento, el apreciamiento de las diferentes comisarías con los equipamientos necesarios, deba ser también en prioridad en aquellos lugares donde las tasas de victimización sean más altas, donde las tasas de homicidios o de extorsión estén afectando duramente a la población. Entonces, ¿qué implica eso? Con la información estadística georreferenciada, que se deba generar incluso un sistema integrado de información de apoyo a la lucha contra el crimen, se pueda ir ejecutando políticas que focalicen la intervención del Estado ahí donde sea más apremiante la necesidad de intervención. Otro punto central, es verdad, que se tiene que tener en cuenta en este tema de seguridad, este proceso de reforma del sistema de justicia. Hay un divorcio entre las diferentes instituciones, no hay una visión compartida, no hay un plan estratégico común que oriente el norte de estas instituciones, y hablo de la policía, la fiscalía, el poder judicial, la política penitenciaria. Entonces hay que tener una visión integral del fenómeno y corresponsabilidad definitivamente de todas las instituciones que participan. Y la coordinación debe ser permanente, muy estrecha, en un diálogo abierto en donde las responsabilidades funcionales están bien definidas y donde se tenga que mejorar, definitivamente hay que hacerlo con la normatividad, que se discuta y que se apruebe, en la mayoría, si es posible, con los consensos que se puedan lograr en el mismo Senado de la República. Entonces, de esa manera podemos ir encaminando el esfuerzo y luego abordar otros temas centrales que tiene el país, pero lo primero que hay que hacer es luchar contra la inseguridad. Ok, muy bien. Me gustaría también abordar un poquito el tema en cuanto a la estrategia contra el crimen organizado. El crimen organizado, el sicariato, la extorsión, el robo común, el robo agravado, ¿no? Vienen siendo problemas que nosotros enfrentamos en el día a día. Y yo quisiera saber un poco, ¿no? En este caso, hablando sobre el aspecto normativo, ¿no? Usted no sé si ha escuchado sobre esas leyes pro crimen, ¿no? En este caso, y que básicamente muchos de los partidos que hoy día están en el actual Congreso han venido y han aprobado esas normativas. ¿Cuál es su visión sobre eso? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que segmentar los tipos de delitos. Tenemos una vigencia permanente del crimen organizado en aquellos delitos que tienen que ver con el tráfico de drogas, con la minería ilegal, con el contrabando, que tiene que ver con la tala ilegal de madera, y que generan miles de millones de dólares, y que definitivamente tras de ellos hay otro tipo de delitos que van apareciendo, como la trata de personas, la extorsión, el homicidio, etc. Y está el otro grupo de delitos que afectan a la gran mayoría de ciudadanos, que son los delitos comunes, el robo callejero, el robo celular. Y es ahí donde se genera una alta percepción de inseguridad. Entonces, las estrategias de lucha contra el crimen también no solamente deben segmentar el territorio, sino segmentar la tipología de los delitos. Una cosa es luchar contra el crimen organizado, y ahí se requiere bastante inteligencia, coordinación, incluso no solamente nacional, sino incluso internacional con los países. Hay muchos de los crímenes de crimen organizado que prácticamente han sido importados de otros países y que van teniendo vigencia en el Perú, como el gota a gota, la extorsión misma que se ha agudizado, y que muchas, incluso bandas criminales extranjeras combinadas con bandas criminales peruanas, vienen afectando a la ciudadanía. Y ahí la inteligencia policial y los procesos definitivamente de tecnificación y capacitación en esta temática son muy importantes, incluso alianzas con organismos internacionales e incluso con los países. Y en segundo lugar está el tema de ese grueso de hechos delictivos que afectan a la mayoría de pobladores, el robo callejero, el robo de vehículos, el robo de la vivienda, que se tienen que atacar con absoluta decisión, con prevención, con patrullaje, incorporar, como se señalaba, cerca de 60.000 policías, que sea progresivamente, inmediatamente se piensa en unos 5.000 policías, existen las posibilidades de tener esos recursos, de recursos humanos, y sobre todo fortalecer la institución policial, porque es importante ello, a pesar de que haya también que reconocer que existen malos policías que definitivamente rompieron la regla de
de la ética y se han puesto de lado, digamos, en este caso, que hacen daño a la sociedad, deben ser separados definitivamente. Y eso implica también una reforma policial en el sentido de mejorar sus condiciones, sus capacidades y evidente la ética también del trabajo. Entonces, estas políticas que les señalaba no van únicamente de la mano, también va la intervención fiscal y tener también una política penitenciaria que permita trazar líneas maestras de cómo reincorporar, resocializar y reinsertar a aquellos que han cometido delitos, especialmente los más jóvenes, en una sociedad que a veces discrimina cualquier tipo de circunstancias de esta naturaleza, pero no hay que dejar de pensar que hay una problemática social tras de ello, que incluso ha generado condiciones para que muchos de los que están en los penales, a veces jóvenes sin norte, sin sentido, sin estudio, sin capacidad de poder acceder a un trabajo, han terminado en la garra del crimen. Han sido tentados por el dinero y son utilizados muchos, incluso adolescentes, ¿no? Como recaderos, como mensajeros, llevando el artefacto explosivo, Sicarios también. incluso como gatilleros, ¿no? Exacto. Al final terminando de prácticamente arruinar su vida para siempre, porque una persona que actúa de esa manera es muy difícil que pueda tener una reivindicación natural hacia adelante, ¿no? Eso justamente, entonces, desde su posición, la denominación de lo que nosotros podríamos llamar leyes pro crimen no existe. Yo creo que toda ley que definitivamente obstaculice, relaje o esté dando facilidades para que el crimen se desarrolle debe ser proscrita, Okay. debe ser mejorada o deba ser incluso reevaluada a efecto de tener una normatividad que sí ayude justamente a combatir la inseguridad y sobre todo la delincuencia, y aquella delincuencia que es incluso mucho más grave, ¿no? Como es el homicidio, el sicariato, ¿no? En ese caso, de repente nos podría comentar de alguna propuesta concreta que usted tenga, en este caso, dentro de lo que eventualmente estamos conversando para poder frenar esto, la criminalidad organizada. Bueno, hay toda una propuesta que se plantea incluso llegar al extremo de la pena de muerte, siguiendo el tránsito definitivamente de la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que consensuar eso en el Congreso de la República, hay que pensar también en los derechos humanos de las víctimas, de aquellos que sufren la muerte de su hijo, de su hermano, de su padre, y que mueren en manos de un sicario. Entonces, para aquellos delitos, luego de ese proceso de salida de la Corte, que terminen en la muerte de las personas, como es el sicariato con consecuencia de muerte, o la violación con consecuencia de muerte, y lógico, la traición a la patria deben ser proscritos con una pena de muerte, ¿no? En el país. Bueno, en eso último, justamente, pues, de repente van a haber puntos discordantes, ¿no? Definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos amparamos frente a un sistema, básicamente, ¿no?, de defensa de los derechos humanos a nivel, pues, americano, ¿no? Y es un sistema de protección. Pero eso también es importante. Hay muchas veces que también el Estado a veces también comete excesos. Y es justamente en esas instancias donde muchas veces nosotros buscamos justicia. Entonces eso definitivamente va a ser todo un debate, ¿no? Y si esa es una propuesta que tiene Avanza País en ese sentido, vamos a ver qué es lo que sucede en este en este nuevo parlamento que se vaya a gestar. Yo creo que ahí van a tener muchas cosas que consensuar en ese sentido. Sí, definitivamente la discusión permite justamente llegar a consenso, y creo que ese es un tema que se abordará en su debido momento, ¿no? Claro, porque no se olvide usted que el Senado, justamente donde usted está postulando, es una cámara de reflexiva, Sí, ¿no? Y en ese caso yo creo que los mejores elementos que también puedan desarrollar ese debate debe ser, en ese caso, pues, las personas idóneas, ¿no? Nosotros justamente, al menos yo como ciudadana en ese caso, desearía pues tener representantes que realmente tengan esa capacidad de reflexión sobre las normas, porque estamos hablando de temas que realmente nos van a tener un impacto en la vida de nosotros de manera directa, ¿no? Van a marcar la pauta para el futuro de la sociedad peruana, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, es una cámara que tiene que reflexionar bastante, y creo que ese es lo positivo de tener dos cámaras, ¿no? Pensar en que una hace la propuesta,
seguramente, y eso es lo que uno siempre quiere, que tenga la evidencia que, que fundamente la norma, y al mismo tiempo la Cámara de Senadores que tenga la reflexión suficiente para aprobar buenas leyes. Exactamente. Me gustaría dirigir de repente ahora el debate y la conversación, en realidad, frente a una temática que para nosotros los peruanos es súper importante. Mire, justamente era algo que yo les estaba comentando y le estaba comentando a usted antes de entrar a la entrevista, de que de repente en el Perú tenemos esta idea de que la inestabilidad política, muchas veces, incluso dentro del campo de la ciencia política, que es mi campo, somos un caso, ¿no? El Perú es un caso de análisis porque no pueden muchas veces los teóricos, los académicos entender cómo es que vivimos en un ambiente de tanta inestabilidad política, pero que de todas maneras se sigue sosteniendo, ¿no? En el Perú se sigue sosteniendo como país, ¿no? Y yo justamente estábamos reflexionando, usted es economista, ¿no? Es ex jefe del INEI, sabe de números, datos, y asimismo también tiene experiencia como asesor ministerial. Entonces, en este punto justamente lo que yo quería resaltar es el tema económico. Para nosotros los peruanos, hoy, por ejemplo, tenemos un gran problema de un recurso que es, por ejemplo, el GNB, que acaba de tener ha tenido un accidente, bueno, en este caso, en una de estas centrales, ¿no? Y nos hemos desabastecido de ese combustible. Sí, ahorita estamos terrible, como, ¿no? Ahorita estamos buscando dónde se puede hacer ello, ¿no? Y para que solamente podamos tener una visión de lo importante que para nosotros es la economía y los recursos, en ese sentido, ¿no? Me gustaría hablar un poco sobre lo que ustedes proponen en este caso. Están desarrollando dentro de su propuesta y plan de gobierno un crecimiento anual del 5% y con ello también un fortalecimiento de la inversión privada. Creo que también va un poco en la línea de lo que ustedes se han propuesto en este aspecto de la economía liberal, el desarrollo del libre mercado, de la libre empresa, la oferta y la demanda debe regir, de repente incluso una visualización más de un Estado regulador, no tan interventor, ¿no? Y yo creo que por ahí es un poco la línea, ¿no? En este caso de lo que yo también he podido leer del plan de gobierno. ¿Es posible esto? ¿Realmente sostenible? A ver, pongamos adelante las cifras, ¿no? Mire, entre el año 1990 y el año 2015, la economía creció muy cercano al 5% anual. 4,8% aproximadamente, digamos 5% cada año. Y ese es un dato que sale de la evidencia debidamente y científicamente calculada, que permitió incluso reducir pobreza hasta una quinta parte de la población peruana. O sea, en el año 2020 la pobreza en el Perú afectaba al 20% de peruanos. Ahora estamos en 27,6%, ¿no? Bueno, pues tras también un impacto muy duro del fenómeno del niño, perdón, y de la COVID. Del fenómeno del niño y también de la COVID, ¿no? Fueron dos golpes muy duros. Entonces, ¿qué ha pasado entre el año 2010 y el año 2025? La economía se ralentizó. Entonces, las tasas de crecimiento bajaron a menos de la mitad. En los últimos 10 años tenemos una tasa de crecimiento de 2,3 en promedio. ¿Y qué ha pasado en los últimos 10 años? Una inestabilidad política total. Tenemos 8 presidentes, 20 ministros del Interior, les decía, varios ministros de Economía y así en todos los sectores. Entonces, definitivamente la inestabilidad política sí afecta a la marcha económica, porque el Perú debería estar creciendo por encima de ese número. Y con los precios de las materias primas hoy en día, ¿no? Más aún cuando tiene una demanda externa creciente. Por ejemplo, el año pasado las exportaciones peruanas han superado los 90.000 millones de dólares. Y el Perú ha logrado en los últimos años, cosa que hay que mantener, hay que sostener y hay que ampliar, una diversidad de convenios con países que ha logrado aperturar nuevos mercados. Nosotros exportamos diferentes productos a la China, exportamos a Estados Unidos, exportamos al Japón, exportamos a España, exportamos ahora último a la India. Mire, solamente si uno mira la población de China, 1.400 millones de habitantes, la India, 1.470 millones de habitantes, Estados Unidos, 350 millones, España tiene 125 millones, Japón. Entonces, estamos hablando de más del 40% de la población mundial, a los cuales llega la comida peruana. Entonces, tenemos un mercado que se ha abierto al país. Y eso demuestra este crecimiento impresionante de las exportaciones.
Entonces, esa condición verificable, demostrable, es el éxito del Perú en materia económica, a pesar de tremenda inestabilidad política. El año pasado se ha crecido en 3,44% la variación del PBI positivamente, pero deberíamos estar creciendo por encima de 5. Entonces, Avanza País se plantea mantener la estabilidad macroeconómica, mantener la independencia del Banco Central de Reserva para que no existan tentaciones de coger dineros que no corresponden, sino que están prohibidos por la Constitución y la ley, y lógicamente dinamizar los incentivos para la inversión privada y pública. La inversión privada pequeña, micro, mediana, grande, nacional o extranjera, porque esa es la garantía. No existe otro país que sin inversión pueda crecer o ampliar su aparato productivo. Entonces debemos apostar por la inversión y eso va a permitir también asimismo generar empleo e ir avanzando en este gran terreno de ir formalizando las micro y pequeñas unidades económicas que existen, que son fruto del emprendimiento, que no se han insertado bien en la legalidad formal de estar en la administración tributaria, pero que están generando empleo, están generando valor, y que es necesario más bien darles las herramientas, los apoyos, menos burocracia, menos tramitología, para que esas unidades económicas de miles de emprendedores puedan entrar al carril de la formalidad y con ello también los empleos que se creen allí puedan ser formales, ¿no? Eso de ahí es muy importante. Mire, lo que acabo de comentar me parece que es relevante dentro de todo lo que eventualmente nosotros estamos viviendo, pero también yo le doy otro dato revelador. Más o menos el 2,4% del PBI, que es más o menos alrededor de 25.000 millones, el año pasado se perdió en corrupción. 250.000 millones es el 25% del PBI. Sí, bueno, ese es un dato que creo que es un cálculo de la Contraloría General de la República. Creo que definitivamente la corrupción nos ha afectado económicamente, se ha llevado parte del erario nacional definitivamente a llenar los bolsillos de otras personas, y ojalá en determinado momento se identifiquen y se castigue como deba de ser, muerte civil para el funcionario público que comete este tipo de actos, porque al final de cuentas ese dinero que no se invierte podría haber sido muy bien aprovechado para mejorar las escuelas, la salud, etcétera, ¿no? Entonces, bien utilizado para el bienestar ciudadano, pero que lamentablemente por temas de corrupción más bien se convierte en una traba para el desarrollo, una traba para el crecimiento. Imagínense esos 20.000 millones de soles inyectados a la economía. Entonces, por eso que digo que la inestabilidad, la corrupción, están afectando el crecimiento económico. Claro, pero y en ese punto también no podemos dejar de lado la gran debilidad institucional, ¿no? Yo creo que en ese aspecto nosotros tenemos algo que mejorar. Definitivamente, sí. Nosotros en todos estos años que estamos desarrollando esta hermosa ciencia, que es la ciencia política, ciertamente lo que vamos y siempre estamos buscando es ver de qué manera podemos ir mejorando y en este caso, ¿no?, hacer que las instituciones se fortalezcan día a día, ¿no?, en este sentido. Ahora, algo importante que también, y más o menos para ir también redondeando esta idea del plano económico, es el rol del Estado en la economía. Como usted bien lo debe saber, nosotros somos una economía social de mercado. Ciertamente, nosotros vemos que esta tiene que ser una libre iniciativa privada, es un pluralismo económico y tratamos la inversión, tanto nacional como extranjera, de la misma manera. Buscamos que también haya libre competencia, prohibición de monopolios y garantizar la estabilidad monetaria. Hasta este momento nosotros estamos trabajando ello, pero ¿qué usted propone desde el Senado, básicamente, ¿no?, para reducir estas brechas que hay institucionales, ¿no?, y que me parece súper importante en términos también del rol que tiene el Estado en la economía? ¿Es regulador? ¿Puede intervenir? En este caso, ¿qué me puede decir sobre el rol subsidiario que tiene el Estado en la economía? Bueno, está en la Constitución el rol subsidiario, hay actividades, hay servicios que definitivamente no pueden brindarlo el sector privado, el Estado lo tiene que hacer. Porque no les es negocio. No les es negocio y son bienes y servicios fundamentales que requiere la población, entonces eso está muy bien. Hay que pensar que el tema regulatorio siempre va a estar vigente.
Y otro tema central que usted ha tocado es el tema de la institucionalidad, ¿no? Lamentablemente el aparato del Estado creció, la burocracia ha crecido, se han duplicado funciones, y yo creo que el Estado debe ser más eficiente y eficaz, incluso tratando de perder un poco de grasa y convertirse en un Estado ágil que atienda los mandatos que tiene bien establecidos, y que de esta manera generar una libre iniciativa privada, intervención también del Estado con la inversión pública en donde corresponda. Hay parte de la infraestructura que está a cargo del Estado también, que es necesaria en educación, en salud, cosa que no se debe abandonar, sino más bien apuntalar, programas de vivienda popular, etcétera, que se tengan que asumir. Entonces, el Estado definitivamente tiene que ser desburocratizado, tiene que ser un Estado sin duplicidad de funciones, más ágil, más eficiente y mirando con más insistencia y responsabilidad al bienestar ciudadano, ¿no? Pero en esa mirada, yo solamente le comento de dos sectores. Por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con servicios portuarios. Hoy en día tenemos un enorme problema porque, como usted lo acaba de comentar, los privados no van a invertir en ello. Otro tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el servicio de electricidad, ¿no? Eso también es, ya nosotros lo hemos visto, no hay empresas privadas que ciertamente quieran invertir porque darle luz a caseríos no es un negocio para ellos. Entonces, ¿qué empresas sí y qué empresas no? Bueno, es difícil distinguir qué empresas sí y qué empresas no. Lo importante es que tanto la iniciativa del Estado como en su función de, digamos, de dar las garantías de un trabajo adecuado de la inversión privada, por ahí está el camino, incentivar la inversión privada, dar las facilidades en el tema portuario. La inversión privada que se ha hecho últimamente en Chancay es un ejemplo de ello, ¿no? Yo creo que ahí el Estado jugó un papel muy importante y tendrá que seguir jugándole mientras incluso potencias extranjeras van mirando ese ángulo como un punto de conflicto. Claro, Entonces, por nuestra posición geopolítica, geoestratégica. Pero eso no implica de que no podamos incentivar la inversión de capitales americanos, chinos, coreanos o japoneses, porque al final de cuentas no nos debería preocupar de dónde viene, sino qué hace acá y cómo el Estado lo regula, los controla y evidente pone las supervisiones que amerite el caso, ¿no? Claro, ya es una cuestión soberana, justamente del Estado soberano, determinar con quién hace negocios, ¿no? Y eso es algo muy importante. Yo creo que sí debemos tener en consideración ello, ¿no? Nosotros tenemos justamente toda esa capacidad para poder determinar quiénes van a ser nuestros socios estratégicos de manera comercial, y justamente eso es algo que nos ha venido jugando y hemos venido haciendo en la economía, que nos ha venido bastante bien. Por eso también, ¿no? Esta estabilidad que tenemos dentro del plan económico y que nos está ayudando mucho, ¿no? A pesar de la inestabilidad política que, como usted acaba de comentar, y todos nosotros sabemos, hemos pasado por una serie de liderazgos que ciertamente de liderazgo no han tenido mucho, ¿no? En este caso. Y ya para ir cerrando... Esa estabilidad económica dentro de la inestabilidad política, exactamente, ¿no? Ya para ir cerrando, solamente quisiera algunas pequeñas reflexiones sobre esto que es la reforma laboral y la formalización. Ese es un tema que ciertamente en procesos electorales anteriores lo han venido trabajando, sabemos que tenemos con un 70% de informalidad en el país, las cuestiones laborales han sido muy flexibilizadas en esta, bueno, desde los 90, básicamente con el paquete económico, ¿no? De estos chicos de los Chicago Boys, ¿no? Usted lo conoce bastante bien. Pero eso, ¿cómo nos viene afectando? Sobre todo la juventud, ¿no? Que justamente va a ser parte de esta elección, casi 2 millones de jóvenes. 2,5 millones de jóvenes votan por primera vez. Exactamente. Espero que lo hagan por el 23 de Avanza País. ¿Qué es lo que usted nos propone desde el Senado para combatir la informalidad? Bueno, hay que mirar la informalidad históricamente también, ¿no? Porque la informalidad es parte de una alternativa que tuvieron miles de millones de peruanos que tuvieron que emigrar de las provincias hacia la capital, buscando un futuro mejor, y ahí surgieron los pequeños negocios, los trabajadores ambulantes, etcétera, que ahora es prácticamente, si uno hace los cálculos, 6,5 millones de unidades productivas están en el sector informal. O sea, no estamos hablando de un número pequeño. Y cerca del 70% del empleo, como bien señalabas, es un empleo informal, que no tiene pues protección social y no hay goce de vacaciones, etc. Entonces, se tiene que ir avanzando paso a paso. Yo creo que esas unidades económicas hay que darle los incentivos
ya decíamos, de la formalización, con un Estado ágil que atienda que permita el acceder a una posibilidad de formalizarse. Hay una carga del Estado que hay que meditarla, porque cuando una empresa, una unidad económica empieza a ser formal, las cargas pueden ser muy fuertes, y al final lo desanime y termine fuera de ese espacio. Si no damos ese paso, vamos a seguir siempre con una cantidad de trabajadores en una situación de informalidad. Es verdad, el Perú requiere ir ampliando su base tributaria, pero al mismo tiempo hay que pensar que estas unidades económicas tienen que sobrevivir, porque tras de ellas hay un empleo que defender. Entonces yo considero de que esta alternativa de ir formalizando es un proceso continuo, que esperamos en 5 años pueda avanzar ampliamente en el país. E incluso Avanza País se plantea avanzar hasta en un 30% de formalización de pequeñas unidades productivas en los llamados distritos industriales, como Trujillo, el Zapato, el Calzado. Por ejemplo, en Cajamarca, Arequipa, los lácteos, Cusco, Puno, las lanas. En Lima, Ica, Chincha, los textiles. Entonces, de tal manera generar distritos industriales y ahí con la alianza también con el sector privado y las sociedades y gremios empresariales, ir incorporando a la formalidad a miles de unidades económicas y es lo que se plantea Avanza País, ¿no? Algo importante que acaba de comentar, ¿no? Justamente en ese punto de lograr que la informalidad, sobre todo los jóvenes que son los que van a tener ese impacto directo, ¿no? Porque justamente son los que inician su vida laboral y muchas veces lo hacen en ese sector, ¿no? Y algo importante también que me gustaría resaltar es que ya más o menos tenemos alrededor de 500.000 de jóvenes, no tan jóvenes, sino personas profesionales que se forman en el Perú y que se salen al extranjero para justamente buscar posibilidades porque no tienen las oportunidades de un trabajo formal y de poder consolidarse aquí profesionalmente. Y eso también creo que es algo que nosotros debemos tener en cuenta en ese sentido. ¿Por qué? Porque es capital que formamos en las universidades, tanto públicas como privadas, pero que se van del país. Y eso también conlleva, ¿no?, a un desarrollo quizás no, no tan bueno en el sentido de no este recurso que se nos va también. ¿Con qué nos quedamos aquí? Bueno, sí, pues en las teorías de la migración la pérdida de capital humano es un punto central, ¿no? Pero sin embargo la migración de muchos, en este caso peruanos, significó una alternativa para los momentos de crisis, violencia e incluso eh, este, mucha violencia política que vivimos en los 70, 80 y 90 Ajá. Y una crisis económica muy, muy grande que obligó a mucha gente a emigrar del Perú. Ahora hay otra corriente que se ha dinamizado después de la pandemia de muchos peruanos, especialmente los más jóvenes que están empezando a salir, pero que sin embargo una porción importante de ellos también está orientándose a consolidar sus estudios en el extranjero. Entonces, ese capital humano que se va a ir también reforzando en el extranjero, en algún momento con programas y políticas adecuadas y programas que impliquen el retorno a la patria, será muy importante para ir hermanándonos a nuestros embajadores, hasta de nuestra comida peruana en diferentes puntos del mundo, a retornar a la patria, ¿no? Lo que acabo de comentar es muy, muy cierto, pero también me gustaría determinar, o sea, es que no solamente nos se están yendo por oportunidades, sino también por inestabilidad política, poco crecimiento económico y obviamente la inseguridad, ¿no? Yo creo que esos son aspectos muy importantes que hemos desarrollado ahora, ¿no? Le agradezco mucho este espacio que hemos tenido con usted, señor Aníbal Sánchez, que va por Avanza País, al Senado Nacional con el número 23. No sé si hay algo adicional que quisiera comentar. No, agradecer al 50+1 por esta invitación y decirle a todos los ciudadanos del Perú que voten por el 23 de Aníbal Sánchez Aguilar, marcan el tren y anotan el 23 en la casilla de Senado Nacional. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos y todas. Esta ha sido una entrevista más dentro del podcast de nuestro podcast 50+1. Y no se olviden, síguenos en nuestras redes y estén atentos porque venimos con más cositas, por favor. Muchas gracias. Yes.